Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com Para explicar con calma y con rigor la ciencia más reciente. Con Ángel Rodríguez Lozano y Jorge Laborda Fernández. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Aquí estamos Jorge Laborda, que os habla desde Albacete, y allí, al otro lado del micrófono, está Ángel Rodríguez Lozano. Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Hola, buena ciencia a todo el mundo. Preparado ya para un nuevo episodio de Ciencia Fresca. Que va a ser bastante emocionante porque, en mi caso por lo menos, lo que voy a contar va a ser nuevas investigaciones sobre las causas de la muerte de los soldados de la Grande Armée de Napoleón en 1812, que ahora precisamente en octubre de este año serían 213 años, creo que estaríamos celebrando, o no es para celebrar, la verdad, la muerte de tanta gente, ¿no? Pues estamos hablando de más de 500.000 de soldados desplazados a Rusia en la campaña, y ha sido un misterio lo que les mató a la hora de volver desde Rusia a Francia, y hay un nuevo estudio muy interesante, que podemos llamar un estudio de paleogenómica, que luego contamos, que nos desvela varias cosas muy, muy interesantes. Y tú, Ángel, nos vas a llevar al espacio exterior otra vez, seguramente, esa vez, ¿o no? Sí. Voy a llevaros al espacio exterior porque ahí hay un instrumento maravilloso que lleva ya más de 25 años. Voy a hablar de un artículo que se ha publicado en Nature Astronomy que habla de los 25 años de descubrimientos innovadores con Chandra. Chandra es un telescopio espacial de rayos X. Y como no suele hablarse de telescopios de rayos X o de investigaciones de rayos X en el espacio, voy a tratar no solo hablar del artículo, sino de la base que invite a comprender un poco el porqué de este tipo de telescopios, que es muy curioso. Muy bien, fantástico. Pues nada, vamos a empezar con mi tema, mi historia, Adelante, vamos allá. sobre los enemigos invisibles de la Grande Armée de Napoleón en 1812, ¿no? O sea, enemigos invisibles de Napoleón, ¿no? Sí, de Napoleón y de sus pobres soldados. Sobre todo de sus soldados. Sí, porque bueno, pues imagínate, ¿no? Que estamos en el octubre de ese año, 1812, hace mucho más frío que hoy, porque no había calentamiento global, con lo cual las noches eran ya muchísimo más frías, los días también, viento helado, nieve ya, estamos en el norte de Europa, estamos por el norte de Moscú, Lituania, por esa zona. Y los soldados de Napoleón se están retirando después de la tremenda campaña rusa, que fue un fracaso. Llegaron a Moscú, pero se encontraron a Moscú destruido, sin nada, sin suministros. Tuvieron que entonces que empezar la retirada. Eso es por lo menos lo poco de historia que sé de este tema. Y esa retirada, pues la idea era, claro, llegar a Francia, llegar en buenas condiciones, pero eso fue imposible porque solamente unos pocos miles de soldados pudieron hacer el retorno a Francia, ¿no? Y claro, la mayoría, pues ya digo, murieron, pues en fin, delirando, con fiebre, no tenían comida en días, los caballos también morían o a lo mejor servían de alimento en algunos casos. Todo se destruyó en esa retirada, y además se iba moviendo con ella alguna cosa más, que era pues microbios infecciosos, intestinos inflamados, en fin, era una epidemia en movimiento. Estos soldados básicamente estaban sufriendo una epidemia mientras se iban retirando para Francia. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estaba causando estas epidemias? Evidentemente no sería solo un microorganismo patógeno, habría varios. Y durante más de siglo y medio se ha mantenido esa pregunta, había unas respuestas, unas hipótesis, ¿no? Básicamente, porque según el contexto histórico de lo que sabemos, pues lo que se creía hasta el momento en el que aparece este estudio que lo publican unos investigadores del Instituto Pasteur,
en Francia, en París, en Current Biology, es la revista Biología Corriente, o Biología Actual más que corriente. Pues hasta lo que se creía en ese momento es que el tifus era el principal causante de la muerte de estos soldados, porque es una enfermedad que está causada por una bacteria que se llama la Rickettsia prowazekii, para el que lo quiera saber, y está transmitida por el piojo, esta bacteria. Y claro, los piojos eran evidentemente unos parásitos ubicuos en esas zonas, eran muy comunes en cuarteles, en fin, cuando había reunión de seres humanos, ahí estaba el piojo, que por cierto he hablado del piojo muchas veces en Kilo de Ciencia, de su genoma que ha ido encogiendo a lo largo del tiempo, o que incluso acompañan a delfines, focas, etcétera, al mar, incluso se sumergen con ellos los piojos, es decir, que realmente son parásitos muy ubicuos de los mamíferos, ¿verdad? Bueno, pues se pensaba que evidentemente si había piojos y el tifus era contagiado por estos, o sea, transmitido por estos animales, pues el tifus sería una de las causas, ¿no? Pero además del tifus se pensaba que habría también otras enfermedades como disentería, por ejemplo, que no está causada por una enfermedad, o sea, por una bacteria solo, es una especie de cuadro clínico que tiene diarreas con sangre, sobre todo, está causada por otras bacterias como Shigella o una ameba, la ameba histolítica que se llama. Podría haber también fiebres o diarreas no específicas, neumonía, por supuesto. Claro, a veces hay mucho frío, en fin, bacterias que atacan al pulmón, es evidentemente un factor también. Ictericia, ya un indicio de que el hígado no funcionaba bien, posiblemente como resultado de algunas infecciones. Todo esto era lo que se creía hasta ahora. Pero ahí hay también otros factores, ¿no? Porque en esas retiradas, si mal no recuerdo, claro, lo que no tenían eran suministros. El hambre Claro, claro. también. Efectivamente, el hambre. Sí, sí, bueno, de eso hablo, de eso lo dejo para el final, porque los comentarios, o sea, los comentarios de los autores del artículo no hablan precisamente de este hambre, ¿no? Bueno, ese hambre quiero comentarlo en el entorno de en el contexto de lo que descubren estos investigadores. Que lo que hacen es, en este año, bueno, en 2025, han publicado, como digo, en la revista Current Biology. Es un equipo que está dirigido por Rémi Barbieri y Nicolas Rascovan, son del Instituto Pasteur de París, y lo que hacen es un estudio quizás el más sólido y el más detallado que se ha llevado nunca a cabo, sacando ADN de los dientes de soldados de Napoleón son 13 soldados que han encontrado en una fosa común que se ha identificado, evidentemente, que eran soldados de Napoleón, que están cerca de Vilna, la capital de Lituania, que fue una ciudad clave en la retirada de las tropas de Napoleón. Entonces, ya hemos hablado a veces en otros programas, o seguramente tú lo has comentado y yo lo habré comentado también, ¿por qué el ADN de los dientes? ¿Por qué no vamos a la médula de los huesos, por ejemplo, en donde hay muchísimo más material biológico que no los dientes? Bueno, pues los dientes parece que son como una especie de cofre protector del ADN, y normalmente el ADN que se analiza es el ADN de la persona propietaria del diente, ¿verdad? Pero resulta que el ADN que hay en estos dientes, además de ser el ADN de los soldados franceses, es ADN de microorganismos que estaban infectando a estos soldados y que cuando pasaron por los capilares del diente, lo fuera ahí y murió, si murió la persona, pues los microorganismos quedaron ahí y ese ADN evidentemente quedó ahí, también protegido en el diente. Pero bueno, protegido no quiere decir que no esté roto, porque realmente el ADN está, lo que ha pasado es que se ha hecho añicos, no ha desaparecido por completo, pero se ha hecho trocitos muy pequeños, tanto el ADN humano como el de los soldados, como el ADN de los microorganismos. Así que lo que tenemos ahí es un pupurri de fragmentos de ADN, que están todos mezclados, y tenemos que analizar esos fragmentos, sacar información de esos fragmentos y analizar a qué microorganismo pertenece, o a qué organismo, si es humano, pertenece cada uno de los fragmentos que podamos analizar. Entonces, para entender la dificultad del tema, o un poco el concepto de lo que hacen los investigadores, pues imaginémonos que estamos también haciendo algún tipo de investigación literaria sobre qué obras literarias leían los soldados de Napoleón. Y me encuentro en una tumba con libros hechos añicos de esos soldados, ¿verdad? Que lo único que podemos leer son frases sueltas de esos libros. Es decir, están tan destrozados que solamente tenemos frases sueltas. Y había varios libros, posiblemente, ¿no? Hay varias obras, no iban a leer todos el mismo. Y la cuestión es, ¿qué libros eran esos?
Bueno, yo puedo intentar sacar los fragmentos de esos libros que son legibles y como ahora tengo todo digitalizado, todas las obras literarias de la humanidad las he puesto en una base de datos digitalizada, ahora puedo utilizar los ordenadores para buscar en esa base de datos a qué frases, o sea, a qué obras corresponden las frases que yo puedo leer. Y entonces puedo averiguar, pues no sé, que estaban leyendo a Cándido de Voltaire o que estaban leyendo lo que fuera ¿verdad? En aquellos años. Bueno, pues es exactamente lo mismo que hacen los investigadores, pero con los fragmentos de ADN. Los fragmentos de ADN están todos mezclados, algunos fragmentos son legibles, entonces hay que extraer esa información, leer esos fragmentos, ver que efectivamente esos fragmentos, claro, aquí tenemos otro problema, y es que el ADN, las letras, como ya hablé en un programa de Hablando con Científicos, algunas letras no son estables, algunas letras cambian, y con el tiempo esas letras también pueden cambiar. Con lo cual hay que saber, hay que estar seguro de que la frase, claro, es una frase, pero que las A's me han cambiado en Es, o las O's en Is, o alguna O me ha cambiado en I. Tengo que identificar la frase correcta, ¿no? Que no tenga que ver con ese cambio, que también se produce a lo largo del tiempo. Y bueno, con todas esas dificultades, utilizan unas técnicas informáticas y de ADN muy avanzadas, no vamos a entrar, que son muy técnicas. Pero bueno, la cuestión es esta, que son capaces de extraer información de esos fragmentos, analizar, ahora cotejar esa información con las bases de datos de todos los microorganismos que se han secuenciado. Entiendo que si tenían 13 individuos, tendrían dientes de los 13, ¿no? Por lo menos, Sí, claro, efectivamente. extraerían muestras de cada uno de ellos. Son individuos distintos, aunque sigue siendo ADN humano, pues cada uno tendrá sus características, pero buscarían además trozos que compartieran entre ellos y que no sean específicamente humanos, ¿no? Claro, efectivamente, la idea es, claro, vamos a ver si encontramos, es decir, si dos o tres soldados estaban leyendo el mismo libro, o cuatro, porque eso querría decir que estaban infectados por el mismo microorganismo, y efectivamente encuentran, eso es lo que van buscando, no que haya, que cada uno en este caso leyera una obra diferente, que sería quizás lo más normal, hablando de libros, pero no hablando de microorganismos infecciosos que están contagiando o sea, están contagiando unos soldados a otros, ¿no? Con lo cual, bueno, esto es lo que hacen y encuentran pues una sorpresa, porque lo que pensaban que, o sea, este estudio, a ver, iba a intentar corroborar lo que se pensaba, ¿no? Porque al fin y al cabo los síntomas que contaban los soldados pues eran bastante coherentes, lo que he comentado antes. Pero resulta que no, encuentran lo que ellos esperaban. No aparece el ADN de la riquexia causante del tifus. No tenían tifus estos soldados, que era lo que se pensaba como más causa más común. Tampoco detectan un microorganismo que no he mencionado antes, pero que también era muy común en los ejércitos, que era Bartonella quintana, se llama, que es la que causa la fiebre de las trincheras. La fiebre de las trincheras también, en fin, aquejaba a estos soldados. No está, este microorganismo no es el que está causando la muerte de estos soldados. Lo que encuentran en su lugar es Salmonella entérica, que es el responsable de las fiebres paratifoideas, que luego hablamos de lo que son, y además Borrelia recurrentes, que es la causante de la fiebre recurrente, que es una fiebre que, como su nombre indica, aparece y desaparece. Me parece una enfermedad que, lo lamento, no puedo dejar de comentar ya, porque tiene que ver con la evasión del sistema inmunitario, que ya sabes que es uno de los sistemas favoritos míos, ¿verdad? Y esta bacteria tiene una estrategia de disfrazarse, digamos, de cambiar su disfraz, de manera que, bueno, entra una bacteria que lleva, vamos a poner, una chaqueta puesta, ¿no? Una determinada molécula alrededor, el sistema inmunitario reacciona frente a esa molécula, responde bien, ataca a la bacteria, la mata, pero algunas de las bacterias, algunas de las que se han reproducido, cambian la chaqueta justo antes de tiempo para que el sistema inmunitario las acabe de matar. Y entonces el sistema inmunitario ya no puede detectarlas. O sea, es como si se disfrazaran de otra cosa. Tiene que buscar otro arma específico para ese tipo. Exactamente, tenemos que buscar otro anticuerpo específico para ese otro disfraz. Cuando vuelve, está a punto de matarla de nuevo ese nuevo anticuerpo, la bacteria vuelve a cambiar el disfraz y el anticuerpo ya no vale. O sea, ya no ataca esa chaqueta y así va, digamos, escapándose la bacteria del sistema inmunitario hasta que acaba con la persona, claro, y acaba con O el, sea que cambia muy rápido, ¿no? sí, sí, cambia rápido. Lo que pasa es que este cambio no es que lo decida la bacteria, es un mecanismo molecular que tiene una manera de funcionar con una temporalidad determinada y está ajustada por evolución, por adaptación a cómo funciona nuestra dinámica. Claro, claro. Ha sobrevivido gracias a eso. Claro, claro, claro. O sea, se ha adaptado a la dinámica de nuestro sistema inmunitario, se adelanta a esa dinámica
Y justo cambia, algunas bacterias son capaces de cambiar antes de que el sistema inmunitario tenga tiempo de matarlas a todas. Bueno, pues estos pobres soldados, que de estas cosas no tenía nadie ni idea en aquella época, claro, no sabía ni que había linfocitos, ni bacterias, ni siquiera, bueno, pues eran los que sucumbían a esta bacteria. Con lo cual, bueno, parece que los piojos no transmitían el tifus, sino que estaban transmitiendo la fiebre recurrente. O sea que lo transmitían los piojos también. Los piojos también transmiten la fiebre recurrente y transmiten el tifus, pero el tifus no lo encuentran, encuentran la bacteria de la fiebre recurrente. Entonces, la fiebre paratifoidea, que no hemos hablado, pues es una enfermedad que está causada por una bacteria de la especie Salmonella entérica, y que, bueno, pues era común. El estudio, desde luego, proporciona, ese estudio nuevo, ¿no? Proporciona que hay evidencia genética de este patógeno en los soldados. Y esta era una enfermedad, pues muy mala, realmente muy cruel, ¿no? Te da fiebre, dolor de cabeza, tienes erupciones cutáneas, debilidad generalizada, pérdida de apetito, diarrea también puedes tener, estreñimiento. En algunos tienen diarrea, otros tienen estreñimiento, curiosamente. Podemos tener dolor de estómago, vómitos, lo cual también quiere decir que no vas a poder comer bien, porque te está atacando el sistema digestivo. Y eso en medio de un frío atroz y en unas condiciones demenciales, ¿no? Exacto, en medio de un frío atroz, donde no hay refugio, no hay viviendas para refugiarse, no hay para calentarse, no hay fuego, en fin, un auténtico infierno para estos pobres jóvenes soldados, porque claro, eso además, esta gente pues era bastante joven, ¿no? Claro, lógicamente soldados jóvenes. Bueno, en cualquier caso, pues en el año 1812, con agua sucia, con cadáveres alrededor, como hemos dicho, mala higiene, alimentos en mal estado, suponiendo que hubiera alimentos, que ya digo que igual se tenían que comer caballos medio putrefactos, en fin, no lo sé, no puedo imaginarme la situación que podrían estar viviendo algunas de estas personas. Pues en cualquier caso, esto es, pues ya digo, caldo de cultivo para este tipo de enfermedad que es la fiebre paratifoidea. Y la fiebre recurrente, ya hemos hablado de ella, que parece eso, que me he curado, pero desgraciadamente no te has curado, vas a recaer en unos pocos días, y esta está causada por una bacteria, es la Borrelia recurrentis, que se llama, y ya digo, bacterias muy astutas. A ver, de esto hemos hablado poco, pero yo pienso que, vamos, pienso no, por lo que he estudiado, por lo que he visto un poquito, ¿no? Y me he informado, hay algunos microorganismos que son realmente muy astutos, muy malignos para nosotros, y emplean estrategias realmente fascinantes. Claro, hay que entender el sistema inmunitario y entender qué hace el microorganismo para darse cuenta de la inteligencia, entre comillas, de estos parásitos moleculares tan pequeñitos, pero que claro, llevan cientos de millones de años, por no decir miles, entre nosotros. Y si han sobrevivido, es evidentemente porque tienen unas estrategias fantásticas de supervivencia, ¿no? Y a eso se debe unir las malas condiciones de las personas que tendrán el sistema inmunitario también en un estado ruinoso, ¿no? Efectivamente. Bueno, y esto es una cosa de la que el artículo no menciona, y es efectivamente la malnutrición que seguramente tenían estos soldados, que no se trata de no tener suficientes calorías, sino de no tener buena nutrición, es decir, nutrientes adecuados, los minerales adecuados, las vitaminas adecuadas. Ahí Grande Cobian nos enseña lecciones magistrales de eso. Efectivamente, Grande Gobierno nos lo ha enseñado en el Kilo in Memoriam. Efectivamente. Bueno, pues eso no estaban bien nutridos. Y la malnutrición es la principal causa de inmunodeficiencia, es decir, no es el SIDA ni las enfermedades genéticas, es estar malnutrido. Y claro, en esas condiciones, pues ¿qué sucede? Que si tengo una inmunodeficiencia y encima estoy en un entorno totalmente, digamos, adecuado para el contagio, para que los microorganismos proliferen, pues no voy a poder luchar adecuadamente contra ellos. Es decir, las infecciones eran la crónica de una infección anunciada, podríamos decir, ¿no? Porque realmente en esas condiciones de malnutrición. Bueno, esto no lo menciona el artículo, y todo el mundo piensa el frío, porque claro, el frío, nos contagiamos de catarro con el frío, la gripe viene por el frío, y el frío evidentemente es un factor, no digo que no, pero la malnutrición es un factor tan importante o más como el frío. Bueno, en cualquier caso, estos son los descubrimientos que nos dan una nueva luz sobre lo que pasó hace, me parece que son 213 años, hace este año, de la retirada de los soldados de Napoleón, ahora por estas fechas de octubre. Sabemos ahora más de las enfermedades que estaban en Europa hace 213 años que lo que sabían los europeos de entonces. No, no sabían realmente nada, y lo fascinante de este estudio es que podemos mirar al pasado con el ADN y averiguar ahora más de esas enfermedades de lo que sabían los científicos médicos de la época, ¿no? Lo cual es
realmente algo, un pensamiento que a mí me hace pensar. O sea, me hace pensar en el sentido de que decir, bueno, está todo muy mal, el progreso no sé, pero el progreso poco a poco, si sobrevivimos a nuestras propias tendencias destructivas que tenemos, ¿no? El progreso sigue estando ahí y seguimos haciendo cosas, la humanidad haciendo progresos y descubriendo cosas y generando tecnologías que desde luego hubieran sido totalmente magia para la gente de hace 200 años, ¿no? Y este estudio pues se une a otros que son también ya conocidos, que me gustaría mencionar a los oyentes, porque igual los han escuchado en algunos de sus programas de Kilo, que yo he hablado de ellos y que están todavía ahí disponibles. Uno es la resurrección del virus de la gripe, porque el virus de la gripe del año 18 se pudo resucitar de cadáveres de soldados americanos, en este caso 100 años más jóvenes que los de Napoleón, que habían muerto de la gripe en Europa durante la Primera Guerra Mundial, les habían conservado en formol, el virus también estaba conservado y pudieron sacar el genoma del virus, reconstituirlo, hacer virus nuevos, es decir, regenerar virus enteros del año 18 y comprobar si eran muy virulentos o no. Y efectivamente eran muy virulentos, mataban a los ratones, pero afortunadamente con los antivirales que ya teníamos cuando se hicieron esos estudios hace unos 10 años, ya los ratones no morían. Es decir, el virus mataba al ratón sin el medicamento, pero con el medicamento ese virus ya no era mortal. Así que ahí tenemos otra idea de progreso, ¿no? O sea, ahí lo vemos claramente. Y otro estudio muy interesante es la bacteria de la peste negra, de la epidemia de peste que hubo en Europa en 1350 y tantos, 1348 por ahí, hasta el 50 y tantos, que mató al 30% de la población europea, a un tercio de la población. Que bueno, eso si hubiera pasado con el coronavirus hubiera sido una catástrofe en esta época absolutamente inimaginable. O sea, realmente, bueno, pues eso pasó hace más de 600 700 años, ¿verdad? Estamos hablando de sí, alrededor de casi 700 años. Analizaron de las tumbas, lo mismo, de fosas comunes en cementerios, en abadías de Inglaterra, en este caso, pudieron rescatar fragmentos de ADN de la bacteria causante de la peste y analizar si tenía algún tipo de factor virulento que la hiciera tan peligrosa, que por qué había habido esta epidemia, ¿no? Y se encontraron también con una sorpresa. No pudieron identificar ningún tipo de factor virulento. Era la misma bacteria que todavía está por aquí causando peste cuando hay algunos casos de peste, que todavía hay. Bueno, pues esa bacteria, ¿por qué fue tan perniciosa, tan virulenta? Las condiciones del entorno. Eran años en los que la gente tiraba los excrementos por las ventanas, en fin, no había agua corriente, la gente, en fin, una situación pues muy insalubre. La población aumentó o estaba aumentando, pues, las condiciones para haber una epidemia de esas características, que algunos dicen que gracias a esta epidemia, esto es evidentemente una hipótesis que yo no sé si se podrá demostrar nunca, pero esto aceleró el Renacimiento, porque mató a muchas familias, mucha gente importante en puestos de poder, que estaban taponando esos puestos de poder. Al morir ellos, esos puestos, esos nichos quedaron libres para que gente con ideas más innovadoras o más avanzadas pudieran ocupar esos puestos de poder y llevar a la sociedad a fuera de la Edad Media, es decir, salir de la Edad Media y empezar el Renacimiento y la Edad Moderna, ¿no? Entonces, eso dicen algunos historiadores, no lo sé, ya digo, no se puede mostrar, pero bueno, tiene su sentido. Es verdad que si ocupas mucho tiempo el poder, ¿verdad? Esto se queda anquilosado. Lo sabemos incluso con gente que lleva décadas ocupando puestos de poder en distintos países en el mundo, ¿no? Que evidentemente hace falta un cambio, hace falta renovación. Bueno, pues en este caso la bacteria parece que sí que tuvo que ver con alguna renovación. En ese caso la bacteria también estaba transmitida por un parásito, ¿no? Porque creo que eran las chinches, las pulgas, eran las que pasaban de uno a otro. Es posible que fuera así. Yo realmente no tengo, yo ahora mismo te puedo confirmar esto, porque no me lo sé, pero sí que las ratas tuvieron que ver, las ratas tenían pulgas, pero ya digo, puede ser agua contaminada también. Claro, que ahí no estaba el agua clorada, no existía, ¿eh? No sé si hervir el agua, a algunos se le podría ocurrir hervir el agua, pero claro, si uno tiene sed o está pues no está para beber agua hervida. O sea, realmente al final hay condiciones en donde estas cosas se van sumando, sí, sí. Se van sumando unas a otras y producen una gran catástrofe, claro. Sí, sí. Muy bien, muy interesante. Y bueno, pues ahí lo dejo, estos estudios de paleogenómica que me parecen pues fascinantes, ¿no? Y que bueno, nos dan cierta alimento para la reflexión,
sobre eso, sobre lo que se sabía, sobre el progreso, sobre las condiciones, sobre cómo ha cambiado la humanidad y sobre lo que no ha cambiado. Porque luego hay gente que se empeña en ir en contra de las leyes de la química, de la física y de la biología. Y a lo mejor Napoleón dijo, bueno, mis soldados no hace falta que coman, o no hace falta que tengan agua, no hace falta que tengan condiciones, ya se apañarán. Bueno, al final las leyes de la biología en este caso se imponen, que no son otras que las leyes de la química y de la física. Al final, si no tengo energía para funcionar, pues evidentemente no voy a poder funcionar y me voy a morir. Y eso también es una lección para reflexionar, porque hay gente que eso, que se empeña en negar la realidad y al final la realidad te viene y te da un golpe en las orejas o en la frente o en la nuca y te deja bastante maltrecho, ¿no? Como fue el caso de esta De armada. todas formas, yo creo que Napoleón, al fin y al cabo, como conquistó toda Europa, era porque tenía buenos ejércitos. Y si tenía buenos ejércitos, también tenía buena infraestructura, mejor que la de otros. Así que si las condiciones son extremas, pues claro, si te metes en Rusia con la nieve y demás y no estás acostumbrado y no llevas botas adecuadas, pues al final caes por otro Sin lado, duda ¿no? ninguna. Y bueno, los habría entrenado con disciplina y lo que tú quieras, pero claro, si al final no le das de comer, si los soldados no tienen para comer, pues ya puede. Todo lo demás es... En fin, muy interesante, la verdad. Muy bien. Muy bien. Pues nada, Ángel, espero que sí, que te haya gustado y que haya gustado a los oyentes esta parte del programa, porque ahora vamos a la tuya, donde nos vas a hablar de esos telescopios de rayos X, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a hablar de unos telescopios curiosos, porque no se suele hablar. No, yo te digo que mi ignorancia sobre el tema de los telescopios de rayos X en una escala de 1 a 100 le doy 99. O sea que a ver si me ilustras, porque Sí, tenemos que pensar en un telescopio. Al fin y al cabo, un telescopio es una herramienta que nos permite, digamos, observar fenómenos que no son observables a simple vista. Un telescopio óptico nos permite concentrar los rayos de luz visible y hacer que veamos pues estructuras a lo mejor del Sol que no podemos ver a simple vista. Claro, el Sol concretamente a simple vista ya mejor no mirarlo porque nos quedamos ciegos, ¿no? no, desde luego, sí, te quedas ciego. Pero o ver Sí. estrellas lejanas o galaxias, en fin, todo eso estamos manejando siempre una información que nos lleva en forma de radiación desde cualquier lado del universo. Lo mismo que nos llega desde cualquier lado de nuestra casa o de la que tenemos aquí. Claro. Claro, dependiendo de qué fuente de información utilicemos o estudiemos, necesitamos unos aparatos adecuados para ver más allá de lo que podemos ver nosotros, ¿no? Y de hecho ahí tenemos, existe astronomía de radiofrecuencia, que lo que utiliza son las ondas de radio que llegan del universo, que se producen por fenómenos físicos que la generan y que a lo mejor pues tienen la misma base física de los que se generan aquí, pero que se encuentran en unas circunstancias, digamos, especiales por los lugares que ocupan. Pero tenemos telescopios, radiotelescopios, tenemos telescopios de infrarrojos, que son frecuencias que tienen, digamos, energía entre lo que es la frecuencia de radio y la visión óptica, y está el infrarrojo por debajo del rojo, las frecuencias ópticas con sus colores, que son distintas frecuencias. Siempre hablamos de frecuencias y hablamos de colores y es lo mismo. Al final son distinta energía de cada una de esas radiaciones, ¿no? Y seguimos subiendo y ahí llegamos por encima del ultravioleta, pues llegamos a los rayos X. A medida que vamos subiendo, la energía es mayor. Hay ahí una fórmula física muy bonita que dice que la energía es igual, y además solo tiene dos términos, una H, que es la constante de Planck, y luego una letra griega que representa la frecuencia. Entonces, la energía está en función de la frecuencia, porque la constante es una Sí, constante. la constante de Planck y la frecuencia. Exactamente. Entonces, cuanto más frecuencia mayor, más energía tienen. Bueno, esto se puede ver, se puede comprobar haciendo esa onda con una cuerda, ¿no? O sea, sujetan dos personas una cuerda y tú mueves el brazo de arriba abajo, bueno, baja frecuencia, pues poca energía. Pero si quieres que haya muchas ondas, tienes que mover el brazo muy deprisa para que haya mayor frecuencia en la cuerda, ¿no? Eso es, Y no. eso evidentemente te cuesta mucha más energía. O sea que claramente podemos hacer el experimento, esto sí, en casa, ¿no? Con tu hijo o tu hija, que con una cuerda y ver que efectivamente para que la frecuencia aumente hace falta más energía.
radiación. Efectivamente. Bueno, pues todas las formas, digamos, de radiación que he ido mencionando tienen sus radiotelescopios, sus telescopios ópticos, telescopios de infrarrojos, telescopios ultravioletas, etcétera. Y más o menos sabemos cómo funciona. O sea, ya sabemos que una onda de luz, de un luz visible, pues se puede reflejar en un espejo, se puede concentrar en un foco. El concentrarlo nos permite a nosotros, digamos, ampliar nuestra retina, es decir, hacerla más grande, hacer la capacidad de captar energía de nuestros ojos mayor, y nos permite ver los objetos más grandes y por lo tanto ver detalles que no veíamos. Lógicamente, para captar esas señales, para concentrarlas, necesitamos un medio que desvíe los rayos y los concentre en el foco. Esa desviación se puede hacer o bien con una lente, es decir, que la radiación atraviesa un material, que puede ser una lente de vidrio, que está diseñada de una determinada manera para que, aprovechando como es la refracción que se produce al cambiar del aire al vidrio o al material que esté hecho la lente, se concentre en un Y foco. podemos enfocarlos con una lente normal. Otra opción es hacer que choque esa radiación contra un espejo. Ese espejo es cóncavo y refleja la señal y la concentra también en un foco. Esos son métodos habituales. Ahora bien, los rayos X tienen tanta energía que no pueden ser, digamos, desviados de forma fácil por una lente, porque la atraviesan sin más, y tampoco por un espejo, porque también los atraviesan. Entonces hay que utilizar otra fórmula para concentrar esos rayos X en un foco. Son unos rayos muy penetrantes, muy energéticos. Cuando vamos al médico y hacemos una radiografía, pues son capaces de atravesar nuestro cuerpo y darnos esa imagen en la que, dependiendo del tejido que atraviesen, pues dan una imagen más blanca porque los ha parado por completo, o más gris porque los ha parado solo en parte, y nos permite distinguir pues tranquilamente si hay un brazo roto o alguna cosa de esas, ¿no? Eso es los rayos X que creamos nosotros en nuestros hospitales, por ejemplo. Pero cuando se trata de rayos X que proceden del firmamento, esos rayos X se encuentran con un problema muy grave para que nosotros los podamos detectar, y es que la atmósfera los frena, los hace desaparecer. No nos llega. Menos mal. Porque Porque si no, evidentemente estamos hablando de radiaciones que llaman ionizantes, que son radiaciones que pueden romper moléculas, que pueden causar daño en esas moléculas tan maravillosas que tú estudias, como son el ADN y todo. efectivamente. Bien, pues claro, al ser protegido por la atmósfera, nosotros no podemos poner primero un telescopio de rayos X en la Tierra, tenemos que lanzarlo al espacio. No podemos generar un telescopio de rayos X utilizando espejos o utilizando lentes, sino que tenemos que diseñar lentes especiales. Esas lentes especiales se forman, en el caso del telescopio espacial Chandra, que es del que estamos hablando. El telescopio espacial Chandra, dije ya antes que se había lanzado nada menos que en 1999, lleva 25 años funcionando y sigue, y es pionero porque nos dio las claves de una serie de acontecimientos astronómicos que se desconocían por completo. Bien, pues para poder enfocar esos rayos X utilizan unos detectores muy especiales. Realmente no sería una lente, tienen forma de cilindros. Esos cilindros tienen las paredes de tal manera que reflejan los rayos X, pero cuando inciden en un ángulo muy, muy, muy bajito, es decir, cuando incide de forma rasante. Y eso ocurre con la mayoría de las frecuencias, incluso con las frecuencias visibles. Si nosotros miramos una ventana de una casa, mirando perpendicular vemos lo que hay detrás, pero si miramos tangencialmente, se comporta como un espejo. Es como lanzar una piedra plana en el agua, ¿no? En el lago. Lanzarla casi paralela a la superficie, y entonces rebota. Es porque esas frecuencias ahí rebotan y cambian de dirección. Bueno, pues aprovechando ese pequeño cambio de dirección que ocurre en esos cilindros, permiten, teniendo una serie de cilindros, enfocar un punto del cielo y hacer que esos rayos X que llegan se concentren en un punto que luego puede ser capturado con un sistema digital de tipo cámara CCD que existen actualmente, que son las que se utilizan ahora. O sea, eso sería como el enfoque, ¿no? Sería lo que sería como enfocar los rayos X, ¿no? Eso es lo que permite enfocar los rayos X. Bien, para comprender un poco también
qué son los rayos X, ¿no? Cómo se crean, y que nos permitan entender también por qué se crean en el universo, tendríamos que ir también a esos instrumentos básicos, ¿no? Simplemente a los que se utilizan en medicina, ¿no? A esos que nos permiten sacar las radiografías. Para tener un emisor de rayos X, lo que necesitamos es tener una emisión de alta energía en los electrones que lo forman. Vamos a ver si me explico. O sea, emitir electrones con alta energía. Con alta energía. Vamos a ver si me explico. Ondas de radio, por ejemplo. Cuando nosotros capturamos una onda de radio, se transmite alrededor de la atmósfera, es porque hay una antena que contiene una serie de electrones que nosotros hacemos mover arriba y abajo en la antena. Es como tú hacías con la cuerda, ¿no? Claro, esos electrones... La radiación hace mover a los electrones de la antena. Claro, entonces los electrones de la antena los hacemos mover nosotros, pero al moverse esos electrones están generando una onda de radio. Estás hablando de la emisión de ondas de radio, no de la reflexión. Vale, sí. De la emisión de ondas de radio. Y esa emisión se transmite por el espacio con esa frecuencia que hemos movido los electrones. Claro, si tenemos que mover los electrones muy rápidos, llega un momento en que no podemos hacerlo en una antena corriente. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Entonces, como necesitas electrones muy acelerados, muy rápidos, con mucha energía, lo que se hace es un artilugio, que es generar electrones, que para eso se tiene una sustancia que generalmente lo que hace es emitir electrones. Esa sustancia que se emite electrones se somete a un campo eléctrico muy fuerte, es decir, de alto voltaje. El alto voltaje quiere decir que acelera los electrones. Los electrones van a pasar de una placa a otra porque existe muy alto voltaje y se van a acelerar. Los aceleran muchísimo y cuando llega al otro extremo, la placa hace de paragolpes, es decir, los electrones chocan con ella. Y al chocar con ella cambian de dirección. Ese cambio brusco de dirección es el que genera el rayo X. Es un cambio de movimiento de una carga eléctrica y entonces emite radiación electromagnética. Claro, pues se genera un cambio, emite un cambio, una radiación electromagnética de muy alta frecuencia, que es un rayo X. Así se generan los rayos X en los laboratorios. Por lo tanto, ¿qué hay que buscar en el universo cuando nosotros enfocamos un telescopio como el Chandra? Es aquellos lugares donde existe una gran energía. Porque esa gran energía es la que nos va a permitir que ciertos electrones, ya sea en átomos, ya sea porque existen vientos estelares que chocan con otros a gran energía, ya sea porque se mueven alrededor de agujeros negros y como los agujeros negros son, digamos, objetos muy masivos pero muy pequeños, crean una nube de acreción al lado que hace girar la materia a su alrededor a una velocidad vertiginosa. Una fracción de la velocidad de la luz. Y esa misma velocidad vertiginosa está generando, si son electrones, está generando energía, está generando radiación, y radiación puede ser de rayos X o rayos gamma. Es decir, esos lugares del universo donde la energía abunda a raudales son los que precisamente se convierten en fuente de rayos X. Y eso es lo que se ha estudiado con el telescopio espacial Chandra. Con el telescopio espacial Chandra, por ejemplo, se han descubierto varios acontecimientos, algunos de ellos ya los he mencionado. Por ejemplo, se han descubierto la existencia de vientos o chorros relativistas. Cuando hablamos de relativistas tenemos que pensar en relatividad, estamos hablando de cosas que se mueven muy cerca de la velocidad de la luz. Y ahí es donde la relatividad, digamos, gobierna frente a la física de Newton, podemos decir, ¿no? Entonces son chorros y vientos relativistas que provienen de agujeros negros supermasivos. Bueno, primero, los agujeros negros supermasivos son los que existen en el centro de muchas galaxias. Nosotros tenemos uno que se llama Sagitario A asterisco y que está en el centro de nuestra galaxia, pero incluso ese es masivo, los hay muchísimo más masivos que ese, ¿no? Esos agujeros negros, como digo, atraen la materia hacia ellos y la hacen moverse a una enorme velocidad, a velocidades tremendas del orden cercanas a las de la luz. Pero claro, al mismo tiempo que se muevan a esas velocidades, antes de que la materia sea tragada, se producen, podemos decir, pequeñas explosiones o expulsiones de parte del gas hacia afuera en forma de chorros. Es decir, la materia no es engullida por el agujero negro de forma suave.
Estamos hablando ahí de algo que genera tantísima energía que se producen efectos de todas las direcciones, ¿no? Y ahí es donde se producen esos chorros que, al ser chorros relativistas y tener materia por medio en esas condiciones, se está generando esos rayos X. Y eso, claro, lo puede ver Chandra. Otro día a lo mejor tienes que contar el fenómeno este de la espaguetización que se produce en los agujeros negros. Y es muy curioso, ¿no? La espaguetización. No lo dejamos para otro programa. No hables de Vamos a dejarlo agujeros para negros. otro, pero porque si no... Luego, otra cosa que las observaciones le han permitido o han permitido a los investigadores medir la distribución de materia oscura en los cúmulos de galaxias, especialmente en un cúmulo muy determinado que se llama Ballet Cluster. ¿Grupo del ballet? No, de la bala. Ah, de la bala. Sí, Ballet. yo pronuncio muy mal en Vale, inglés. vale. Perdóname. Ya, Pero ya, ya, ya. no ballet, sino ballet. Grupo de la bala. Vale, Vale, o sea, de la bala. Porque va muy rápido. Claro, son realmente dos cúmulos de galaxias. No estamos hablando de cúmulos de estrellas, sino de galaxias. Pero no te creas que son, que aparte de que, bueno, están situadas bastante lejos, del orden de unos 3.800 millones de años luz, en una constelación determinada que se llama constelación Carina, el cúmulo, la verdad es que contiene cientos de galaxias que están en colisión. Es decir, que están chocando unas con otras. Y ahí es donde, claro, se producen situaciones de una energía tremenda. Pero no pensemos que cuando chocan dos cúmulos de galaxias, una galaxia choca con otra y explota como si eso fuera. No. Entre galaxias hay un montón de espacio. Son como dos nubes de mosquitos, claro, que van a chocar. Y algunos mosquitos chocarán, pero otros pasarán, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa? Que las galaxias van pasando una entre las otras. Claro, Eso de que dos galaxias realmente colisionen, que aún así, como están compuestas de estrellas, también es una colisión muy relativa, porque se van mezclando como las dos nubes de moscas. Entonces, se van por eso. Pero las galaxias van rodeadas de una enorme cantidad de gas. Y ese gas tan caliente que rodea las distintas galaxias sí que va chocando con uno con otro y se nota más el choque. Y ese choque del gas es el que genera los rayos X. Claro, porque el gas sí que está disperso, el gas sí que choca. O sea, curiosamente choca lo que no está concentrado. Lo que está concentrado en planetas y estrellas, a lo mejor no es choque frontal entre cuando las galaxias chocan. Pero la nube de gas sí, claro. Sí, sí, muy interesante. Claro, y entonces ahí se generan esos rayos X. Pero hay una cosa muy interesante y es que cuando se generan esos rayos X, lo mismo que cuando se generan radiación visible y demás en una galaxia lejana o en un lugar lejano, cuando se mueve hacia nosotros, si encuentra en medio una galaxia, un cuerpo, digamos, más pesado, lo que hace es curvar esos rayos y hacer de lente. Las lentes gravitacionales, que se llaman. Claro, las lentes gravitacionales, esa curvatura depende de la masa. Es decir, de la masa de ese cuerpo que se ha puesto por medio. Y por lo tanto, cuando nosotros medimos o vemos esa lente gravitacional, podemos calcular la masa del objeto que ha curvado Claro. esa radiación. Pero claro, al calcular la masa, los científicos se dan cuenta de que la masa que sale al hacer ese cálculo no coincide con la masa que vemos. Y ahí es donde surge el gran problema de la materia oscura. Claro. No es que la materia oscura sea oscura, que lo es porque no emite radiación y no lo vemos, sino que además es para nosotros una materia que nos da una oscuridad absoluta en cuanto al conocimiento, ¿no? Entonces no se sabe qué es. Pero, claro, esas emisiones de rayos X en ese cúmulo de galaxias lo que permiten es, gracias a esos comportamientos con lentes y demás, pues nos permiten detectar la materia oscura. Y ahí un poco más rápido porque si no me voy a explayar demasiado. Otro caso de acontecimientos muy energéticos que tienen lugar en el universo son las supernovas. De eso hemos hablado en muchas ocasiones, sabemos por qué se producen y demás. Pues ahí también en los restos incandescentes de las supernovas,
Las supernovas ya sabemos que son estrellas que en un momento determinado colapsan cuando consumen toda la energía nuclear de su centro. Se produce un colapso gravitatorio, son estrellas muy grandes, Son estrellas grandes, ¿eh? Sí, son estrellas grandísimas, más de 8 veces más grandes que el Sol. Pueden tener masas de 20, 30, 50, hasta 100 veces la masa del Sol. En fin, son estrellas que cuando se produce el colapso gravitatorio, se produce una enorme explosión y expulsan una gran cantidad de materia. En ese momento se genera una onda de choque que atraviesa la superficie de la estrella y el gas se calienta muchísimo, decenas de millones de grados. A esas temperaturas se producen rayos X. Además, en la fase de expansión, cuando ese material expulsado por la supernova choca contra el gas y el polvo circundante, también se generan rayos X. En fin, se generan en varias ocasiones y de hecho el Chandra ha observado remanentes de explosiones como Casiopea A o Tycho, ayudando así a comprender cómo funcionan supernovas en esos momentos. Hay que tener en cuenta que antes de lanzar Chandra, la imagen en rayos X que se tenía del universo eran varias fuentes muy determinadas de rayos X y el resto era una visión borrosa. Era como hay una radiación de fondo de rayos X, pero no se sabe de dónde procede. Gracias a Chandra se han podido identificar miles y miles de fuentes de rayos X y por lo tanto se ha podido completar un poco lo que es la historia del universo. Sí, el eterno baile entre la tecnología y la ciencia y cómo el avance en la tecnología pues permite avanzar la ciencia. Y al revés, es decir, la ciencia hace avanzar la tecnología y la tecnología hace avanzar la ciencia. Ese telescopio es... Y hay un punto muy importante que lo dicen en el artículo, ¿no? Claro, al comprender cómo funcionan estos mecanismos, también comprendemos de dónde venimos nosotros. Porque al final nosotros procedemos de las explosiones de esas supernovas, es decir, los átomos que nos forman, proceden de ahí. Nuestros átomos, sí, los átomos de nuestro cuerpo se han generado en el centro de una supernova. Esto cuando te lo cuento a mis estudiantes se quedan patidifusos, que vienen sin saberlo, ¿eh? Es que yo creo que yo me sigo quedando patidifuso, ¿eh? Cada vez que lo digo. No, ya, pero que vienen sin saberlo, son ya alumnos de segundo de carrera y nadie les ha explicado hasta ese momento de dónde vienen los elementos químicos del universo y cómo están en su cuerpo. Nadie se lo ha explicado, ¿eh? O sea, y a mí me parece algo fundamental que deberíamos de saber todos, porque realmente nos coloca en un contexto en el universo y como somos parte de ese universo. En fin. Continúa, perdona, porque... Pero al final es eso, es decir, esas emisiones de rayos X que se han podido detectar gracias a este telescopio, ha habido otros que han venido después, pero este fundamentalmente, que lleva 25 años funcionando, ya casi 26, que tiene cuerda para rato y que además está girando en una órbita muy elíptica porque se tiene que alejar lo suficiente hasta 130.000 kilómetros de la Tierra porque la Tierra tiene esos cinturones de Van Allen, que son cinturones de radiación, de partículas cargadas que interfieren en los rayos X y por lo tanto tiene que ir más allá. Bueno, ¿esos son los que frenan los rayos X? ¿Son esos cinturones los que en parte frenan los rayos X que nos llegan? En parte los cinturones, pero luego es la atmósfera fundamentalmente. O sea, los átomos de oxígeno, de nitrógeno y demás que están en la atmósfera, esos son los que los frenan, chocan con ellos, se producen ahí una serie de emisiones a lo mejor en un momento determinado de partículas o de cambio de dirección y demás, pero acaban frenándolo y acaban transformados en otra cosa. La atmósfera nos quiere mucho y nos protege siempre como una madre buena, sí. ¿No? Está increíble que una fina capa de gas sea la que hace posible la vida como la conocemos, ¿eh? Bueno, pues no me quiero extender más, son muchas cosas. Gracias a las emisiones X se han podido medir del agujero negro Sagitario A asterisco que está en el centro de la galaxia. Hay un montón incluso en el artículo dice es que esta relación que hemos hecho de logros del Chandra es muy pobre y pedían disculpas porque habrían necesitado un artículo que multiplicara por mucho las dimensiones, ¿no? Y claro, yo lo he hecho más pobre todavía porque lo he tenido que reducir muchísimo más. El telescopio seguramente vendrá de algún consorcio internacional o es solo un país el que lo lleva.
Chandra es un telescopio, un proyecto de la NASA, pero como suele ocurrir, es un proyecto realmente multinacional, porque ahí han participado instituciones de todo tipo y de muchísimos lugares. Ha participado, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea, la ESA, y hay investigadores de Estados Unidos, Europa, Japón, Canadá, en fin. El diseño de los instrumentos, las calibraciones, la interpretación de los datos, todo eso siempre lleva emparejado un montón de trabajo que se distribuye entre distintas instituciones y distintos lugares que luego comparten los resultados y hacen sus investigaciones apoyándose en ellos. Y bueno, pues esta es la historia resumida y pobre de todo lo que ha hecho el telescopio espacial de rayos X Chandra en estos 25 años. Que ya Estupendo. está. Pues nada, con estos dos temas, de Napoleón, que por cierto se ha hablado de Napoleón recientemente con esto del robo en el Museo del Louvre, ¿no? Y eran las joyas también de las esposas de Napoleón, o sea, pues con este estudio sobre el ejército de Napoleón y nos hemos ido después a ver al espacio exterior las fuentes de rayos X, que me ha parecido fascinante. Y hay una obertura de Tchaikovsky, que es la obertura 1812, que está referido precisamente a ello. A este evento, sí, sí, bueno, desgraciado evento para los franceses, por lo menos, no para los rusos. Sí, Claro. claro. Pues nada, con esto nos tenemos que despedir, un programa más. Y como siempre, pues buena ciencia, buenos alimentos, buenos anticuerpos y hasta el próximo Ciencia Fresca. En un par de semanas espero encontrarte de nuevo con el mismo ánimo, Ángel, si no superior, para tratar de otros temas fascinantes de ciencia. Por supuesto, buena ciencia a todo el mundo, a cuidarse, a comer bien como tú dices y sobre todo a escuchar ciencia de la buena y creérsela. Eso es. Adiós, saludos. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca, un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web, cienciaes.com, les ofrecemos una amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.